El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que nos demuestra que si se quiere y se trabaja, se puede. Les cuento sobre él. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Publicidad y Relaciones Públicas. Asimismo, jugó en las reservas profesionales del Club Puebla y Club de Fútbol Pachuca. El 1 de agosto del 2007 tuvo un accidente automovilístico que le dejó una lesión medular. Sin embargo, él jamás se rindió. Actualmente es conferencista y en el 2023 fue galardonado por el Congreso de la Ciudad de México con la Medalla al Mérito Deportivo. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Alonso Martínez, Efecto Inspiración. Alonso, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Qué gusto tenerte en el programa. No, hombre, Jessica, pues un gusto para mí también el estar aquí, el poder compartir, como he hecho, pues, mi historia de vida y bueno, esperando que realmente pueda servir o influir positivamente, pero un gusto estar aquí contigo. No, al contrario, Alonso, y la verdad es que le quiero platicar a toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando, que la manera en la que tú llegas a Efecto Inspiración es una manera distinta, especial y poco común, porque Alonso tuvo la oportunidad de ver una entrevista que le hice a mi queridísimo Jorge Font y bueno, ahí entiendo, Alonso, que descubres Efecto Inspiración y Alonso levanta la mano para contar su historia. Entonces, como ya saben, como soy yo, que siempre me doy a la tarea de investigar un poquito más a las personas que van a estar en el programa y cuando conocí un poquito más sobre su historia, cuando conocí lo que él ha vivido, pero sobre todo en quién se ha convertido, dije, por supuesto que es una historia que tiene que estar en Efecto Inspiración. Así que gracias, Alonso, por haber levantado la mano y por haber visto en este canal pues un medio para poder ahora sí que contar esta historia que puede ser inspiración para muchos. Así que nuevamente, gracias. Y bueno, iniciamos, que yo siempre le digo a mis invitados que me gusta empezar con la misma pregunta, que es preguntándoles o pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida, que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que viene después. En tu caso, Alonso, cuéntame un poquito de cómo creciste, de cómo fue tu niñez y tu juventud. Bueno, la verdad, Jessica, tengo siempre muy buenos recuerdos de mi niñez, ¿no? Que siempre fue una pelotita de fútbol, siempre me gustó el fútbol, bueno, también con mi hermana, tengo una hermana que es 2 años más chica que yo y pues siempre tengo como muy buenos recuerdos en general la familia, no era tanto ir al club como jugar, yo nada me acuerdo que pues, sí era la pelota lo que más, con eso ya era suficiente, ¿no? Sí, de repente usar la bicicleta y todo, pero soy alguien como muy familiar, siempre tengo como recuerdos muy familiares, tenemos familias como numerosas de los dos lados, entonces mal no nos las pasábamos, ¿no? En fiestas, en Navidades, en lo que sea, entonces siempre tengo como muy bonitos recuerdos, la verdad. Y en esos recuerdos me encanta que digas que tienes como toda esta parte familiar muy vivida y la parte de la pelota siempre en tus pies, como lo dije en tu semblanza. Pues tú estuviste en reservas de dos equipos profesionales. Tu sueño era ser futbolista profesional. Pero bueno, la vida tenía otros planes para ti, Alonso. Y esos planes cambiaron en el 2007 cuando tuviste este accidente que pues dio un giro total, ¿no? a tu vida. ¿Nos quieres platicar, primero que nada, qué edad tenías en ese momento y qué fue lo que sucedió? Y un poquito situarnos en qué estabas viviendo en el 2007. Sí, claro, sí. Tenía 23 años, realmente.
justo yo me fui un viaje, como, bueno, como bien dice, sí, mi sueño siempre fue el ser futbolista profesional. A lo mejor entré como tarde a la parte profesional, muchos dicen, ¿no? A mis 17 años. Este, y bueno, por diferentes circunstancias yo me regreso aquí a la Ciudad de México, después de Puebla, a estudiar la carrera porque me ofrecían una beca justo en la Universidad Panamericana, ¿no? Que la verdad es muy buena universidad también, apoyan mucho el ámbito deportivo. Entonces, justo yo me regreso a estudiar acá. En ese entonces, pues bueno, estaba igual jugando fútbol, con beca y todo, y estaba cursando justo sexto semestre de la carrera de comunicación. Me faltaba un año para acabar, pero por temas, ya sabes, para que te pudieras titular y liberar los créditos, tenía que ser el curso de inglés, el TOEFL. Entonces, originalmente me fui a San Diego, me iba a ir a San Diego solo y a hacer el curso para regresar y ya poderme titular. A la mera hora mi hermana siempre dijo que se coló, bueno, no se coló, se pegó para ir juntos al viaje y estamos en San Diego unos primos que vivían en Los Ángeles nos invitaron a Las Vegas, ¿no? Nos fuimos en coche allá pues pues, para conocer, era la primera vez que yo iba a Las Vegas y justo de regreso de Las Vegas, pues bueno, pues hay mucho calor, es desierto, era verano justo en esa época, entonces veníamos como 8 personas en la camioneta, yo venía sentado en la parte de en medio de estas camionetas grandes y explotó una de las llantas por la misma presión, ¿no? Pues la presión del momento del aire, entonces yo me hago que se volcó la camioneta, una prima es la que iba manejando, son fracciones de segundos donde lo ideal te recomiendan que sostengas duro el volante, pero la verdad es que pues, son situaciones que tienes que resolver. Entonces dio el vantazo, se volcó la camioneta y yo salí por una de las ventanas, que lo que son las cosas, mi hermana me quería cambiar de lugar antes pues como el accidente, ¿no? Como 5 minutos antes me está queriendo cambiar de lugar, le dije que no. Yo la verdad, según yo, no traía el cinturón de seguridad. Es una realidad que a veces cuando vas atrás, error, no te lo pones, ¿no? Yo no me acuerdo si lo traía, según yo no. Y bueno, salí pues disparado de una de pues, de una de las ventanas y ahí fue donde, pues bueno, evidentemente pues es algo totalmente inesperado. Yo me hago que lo primero que quería saber era que yo estuviera bien, más bien que no se me fuera como la onda, ya sabes, que pudiera hablar, etcétera. Veo a mi hermana que sale caminando, entonces era como lo primero que me preocupaba, que yo no se me fuera el conocimiento, que estuviera bien. Y habían otras personas donde sí también, te digo que habían 8 personas, habían sobrinas y todo, donde afortunadamente a nadie le pasó nada, ¿no? Pues sí fue un accidente bastante fuerte. Cuando veías el coche, pues sí uno pensaba que a lo mejor se pudo haber muerto alguien ahí. Y ya, entonces fue algo repentino, fue algo obviamente inesperado, ¿no? Pero siempre agradezco y digo, no ser malinchista, no ser malinchista, que ante todo, pues ocurrió allá. La verdad me tocó ver muchos casos estando acá en México donde pues la atención a veces es la clave, ¿no? Son momentos vitales de vida y inmediatamente cuando fue el accidente, mi hermana, fue la que se puso las pilas, llamó al 911 para que fuera un helicóptero por mí y me mandara de regreso a Las Vegas, porque el accidente fue casi entrando a Los Ángeles de regreso. Entonces me atendieron allá. Obviamente sí fue choqueante, me operaron de la columna a nivel torácico que se llama T11, que me habían dicho que originalmente había sido sección medular completa, la cual la sección medular es cuando ya no puedes pues mover, caminar, sentir prácticamente de a partir donde fue tu lesión, eso me dijeron. Y pues bueno, ¿no? Pues esta forma repentina, o como también el buen Jorge Fonde escuché que te dan la bienvenida al distinguido o el selecto grupo de la discapacidad, ¿no? Donde pues te llega de golpes, te llega sin esperar, y así fue. En ese momento, cuando me preguntas qué estaba haciendo, yo prácticamente venía de hacer ejercicio todos los días, corría en la playa. Entonces, bien o mal, claro que me ayudó porque justo una de las costillas perforó un pulmón mío, que era lo que me impedía viajar de regreso a México. Entonces, porque colapsó un pulmón, pero como mis pulmones estaban limpios, en teoría, entonces, pues gracias que estaban oxigenados y a todo el aire, pues bueno, fui recuperando, ¿no? Rápido, pero sí fue ahí justo. Yo venía pues de correr diario casi con mi hermana, iba a regresar a hacer pretemporada ahí con la universidad, entonces, pues, sí fue un golpe muy duro,
Pero bueno, sí entramos con más detalle, pero pues fue algo obviamente totalmente inesperado, pero la verdad es que, no sé, a la fecha hasta me han preguntado qué fue lo que no me hizo caer en ese momento una depresión o algo así. Desconozco si hubo como algo como algo divino, algo así. Yo lo único que siempre lo asumí fue como diciendo, Alonso, te metiste un madrazo, pues vamos a ver hasta dónde puedes, ¿no? Como diciendo, voy a hacer todo lo que esté en mí y sí, claro que cuando uno amanece después de la operación, que duró como 8 horas y no puedes sentir las piernas, no las mueves, no nada, dices, "Puta, ¿qué onda? Cuando ayer estaba corriendo, ¿no? Este, y bueno, así fue un poco de manera general el accidente. Wow, Alonso, la verdad es que sí, como bien lo dices y mencionas a Jorge, entras de manera inesperada, que fue también su caso, a este mundo de la discapacidad, pero algo que estuve yo cuando empecé a investigar más sobre ti y a conocer más sobre tu historia, algo que es muy característico de ti es que nunca te rendiste, ahorita lo acabas de decir, de alguna manera lo tomaste como un reto, pero quisiera yo regresarme un poco al momento cuando a ti te dan la noticia, o sea, porque tú dices, nunca perdiste el conocimiento, tú me cuentas que ves a tu hermana salir caminando, te llevan a este hospital, te dicen que tienes una lesión que en un inicio te habían dicho que era una lesión medular completa. Después este diagnóstico cambia, ahorita nos platicarás de eso, pero cuando tú recibes la noticia, o sea, cuando ya un doctor se para frente a ti y te dice, Alonso, este es tu pronóstico, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo tomas? Porque ahí de alguna manera es cuando realmente, creo yo, tú me dirás, pues entiendes que no era cualquier situación, sino que era una situación complicada. Háblame de ese momento y sobre todo de cómo tu mente y tu corazón abrazan esa nueva realidad. Y Jessica, pues claro que es algo totalmente impactante, ¿no? Obviamente, pues sí me ha costado, como he dicho, no soy de piedra, ¿no? Claro que en ese momento uno siente porque te cambia 360 grados de extremo a extremo, vas de uno a otro, ¿no? ¿Cómo pues sí, pues evidentemente, pues sí, yo tampoco como que sabía mucho qué onda, tenía la noción básica de cuando tienes una lesión medular es cuando justo se te secciona la médula y por ahí ya no pasan conexiones de ningún tipo y dije, "Puta, bueno, entonces... obviamente después de la anestesia, que ya volteo a ver mis piernas y veo como que no las puedo mover, pues sí, claro que me preocupé, pero nunca como caí, te digo, en un estado de una depresión o de ¿sabes? Como tal, dije, a ver, obviamente también fue complejo ese momento porque en ese entonces, cuando a mis papás les avisan de la noticia, mi mamá estaba en un lugar, en el club donde casi no había señal, mi papá estaba en una comida, o sea, fue muy difícil contactarlos. Cuando les dan la noticia, pues imagínate, pero aparte mis papás en ese entonces no tenían el pasaporte vencido, ¿no? Entonces, pues es cosa de cómo venirse acá, que leí una noticia que tu hijo acá tenía un accidente, creo que le dijeron así como, tuvo un accidente, ayer está bien, pero Alonso no saben qué onda, ¿no? Todavía ni sabía. Entonces, imagínate a la distancia, la impotencia, los papás. Pero siempre he dicho que, pese a todo este caos, que obviamente si siempre me preguntan, oye, ¿prefieres vivirlo o no vivirlo? Pues claro que no, quisiera vivirlo, ¿no? Eso de que no, yo por algo tengo, por este tema que luego te dan estas frases de consuelo de Dios le manda sus pruebas más difíciles, a sus guerreros más fuertes, y es, puta, no esto tanta distinción, ¿no? Para eso, pero claro que no quisiera vivirlo, pero lo traté de abrazar de la mejor manera en ese momento, pues decir, a ver, ahorita es lo que hay. Yo te digo, tratar de ver esta parte de ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Dije, dentro de todo, pues estoy bien acá, mi hermana está bien, mis papás no podían viajar, pero dentro de todo ese caos como que empezaron a salir lucecitas pequeñas. En ese entonces, mis papás por medio de igual unos contactos lograron tener como liberar eso del pasaporte para que se vinieran. En ese entonces, unos tíos fueron los que nos fueron directo allá a Las Vegas para estar conmigo. Y pues eran como pasito a pasito. Yo me acuerdo, Jessica, que yo estaba, te digo, como una especie de caparazón, como de tortuga ninja se cuenta aquí, un peto, porque era lo que me impedía incorporarme por lo del pulmón, ¿no? Entonces estaba en una cama literalmente acostado, tumbado. La verdad, digo, no podía hacer mucho, pero yo me acuerdo que cuando ya desperté bueno, de la operación y todo, que no podía doblar mis piernas ni nada, aparte era un poco frustrante porque
tuve quemaduras en el brazo, ¿no? Un poco de segundo grado por la fricción, porque me salí del coche, entonces ahí tienes quemaduras con el asfalto. Entonces también era un poco de impotencia porque no podía usar ni mis brazos, ¿no? Para tal, porque estaban todos vendados. Pero me acuerdo que dentro de todo, como a los 5 días, algo sentía, una contracción muy leve como en la pierna. Algo así, como un pesquito, y dije, de ahí me agarro, ahí hay algo. Yo entiendo que cuando es sección medular, pues ya no corre ningún tipo de conexión nerviosa, y yo sentí algo muy ligero y dije, puta, ya hay algo. No sé si me ha ayudado el tema pues, de que toda mi vida he hecho ejercicio, de alto rendimiento, a lo mejor al no ser una persona sedentaria, entonces esto que hemos escuchado que tienen memoria los músculos, ¿no? Y que hay algo. Entonces, pues así fue, pero diciéndote esta parte, por ejemplo, mi papá explica eso, ¿no? Imagínate para mi papá el hecho de venir en la noche, ya cuando por fin les dan autorización para venir, dice mi papá decía, es que no me puedo doblar yo con Alonso, o sea, mi papá es alguien, pues sí, intentan ser fuertes, probablemente cuando te ven era, pues, ¿sabes? Porque pues pensan en todo, mi papá obviamente siempre me ubicaba jugando fútbol, corriendo, dice, ¿cómo, qué cara? No puedo, pues caerme, ¿no? Cuando llega en la noche, evidentemente llegan y en esa hora ya no había horario de visitas para el hospital, entonces pues, tienen que pasar la noche en un hotel, dice que ni durmió esa noche. Te platico esto porque dice que en el momento cuando dice qué cara le voy a poner, dice que cuando él va caminando en el hospital, ya cuando me va a ir al día siguiente, que ni durmió, y dice, hace cuenta que yo tenía como recorrida la cortina en el cuarto que estaba, pues así como tumbado, y que adornan a mi papá y dice, mira, no sé cómo, pero a mí haz de cuenta de lejos me transmitiste y me dijiste, papá, me puse un chingazo, me puse un madrazo, pero voy a estar bien. Algo así fue, ¿sabes? O sea, ahorita se me acordó un poco la voz, pero que como de alguna manera la transmití de, aquí estoy, puta, así fue, pero voy a salir. Y pues bueno, no sé, así fue. Y sí que has salido, Alonso, porque me encanta como dices que te agarraste de eso poquito que empezaste a sentir, porque eso habla de una fortaleza mental. Obviamente lo dices y lo dices muy claro, no soy de piedra, es algo duro, es algo complicado. Esta parte de lo que le transmites a tu papá a la distancia habla de, pues, de tu corazón, de tu mente, de tu fortaleza y creo yo que de las ganas que tenías tú de salir adelante, que muchas veces eso se percibe sin palabras, se percibe a lo lejos, se percibe a la distancia. Supongo que tu papá, pues por ser tú su hijo, tienen una conexión que podía él todavía percibir más, pero ya que sucede como toda esta parte complicada, ya que está tu familia a tu alrededor, y ya que hablamos de este hombre con esas ganas de vivir, donde dices, de aquí me voy a agarrar. ¿Cómo logras desafiar todos los pronósticos, Alonso? Porque a ti al principio te dijeron que tenías una lesión medular completa, que no te ibas a volver a mover, que ibas a estar en silla de ruedas, que tenías que adecuar tu casa con rampas y prácticamente que te despidieras del el estilo de vida que estabas tú acostumbrado. Y hoy vemos un Alonso totalmente diferente, que sí, me encanta que en tu Instagram te pones como el güey de la andadera, pero bueno, es real que no caminas solo, que tienes tu andadera, pero te mueves, te desplazas y como te digo, desafiaste el pronóstico inicial a base de esfuerzo, a base de esperanza y a base de agarrarte de ese pequeño centímetro, milímetro, que había algo de sensibilidad para decir, esa sensibilidad primero está en la mente y está en el corazón. Cuéntame cómo lo logras, cuéntame cómo desafías este pronóstico y cómo te das cuenta que tu corazón y tu mente estaban sintiendo y sintiendo al 100. Claro, yo sí digo, fueron como tantos años, de hecho ya, en agosto justo se cumplen, no sé cuántos años, ¿sabes? Hasta me festejaba así un pastelito también de ahí, porque era como de volver a vivir mi nueva vida, pero pues, mira, yo siempre, es decir, pese a todo esto, soy una persona muy agradecida, en verdad. Sobre todo porque me tocó ver situaciones en primera línea, de manera presencial, pues casos mucho peores, ¿no? Que sea,
puta, personas que desgraciadamente pierden ¿sabes? Algún miembro, están amputadas, hay cosas siempre peores, he dicho, siempre hay cosas peores, también es admirable cómo esa gente con eso que tiene también trata de salir adelante o hacer lo que esté en ellos, ¿no? Un cáncer, por ejemplo, hay cosas que son irreversibles y ves cómo la gente, pues, al final sale. Yo te digo, a mí me siento también bendecido por la familia que tengo, ese fue mi bastión más importante, ¿no? He conocido casos o hemos escuchado, creo que a veces personas en una situación adversa o familias pues, se desintegran totalmente, ¿no? Aquí fue como, estamos en el mismo barco, uno se quiere tirar y tal. Pues mi hermano, obviamente, que mi hermana iba allá al lado, que fue la que se puso las pilas, que es, digo, yo la amo igual, la adoro, también tuvo que tener una resiliencia muy fuerte, porque en ese momento, obviamente, pues todo se enfocaba en mí, ¿no? Realmente en cuanto a atención, y entonces ella tuvo que convivir con ello. Pues que mi papá me dio yo siempre he dicho la mejor terapia, que fue la risoterapia, ¿no? El reírte a veces de uno mismo, el tratar de convivir con esas cosas, porque la discapacidad, digo, te llega a madrazo y no sabes eso que también yo comentaba, porque llegues a tu casa y ya no alcanzas el cajón de arriba, ya no te puedes estirar, ya no tienes que pedir favores. Yo en ese entonces, que digo, me tenían que cargar, pues también como partes que pierdes, hasta como la parte ¿cómo se llama? La parte del pudor como hombre también, ¿no? Que no podía bañar solo, me tenía que ayudar mi papá a bañar y en ese entonces, ¿cómo le haces? Pero echamos relajo, me acuerdo, él me mojaba, yo también era tratar de sobrellevar de mejor manera. Mi mamá, que bueno, mi mamá es un amor, la parte de consentirme, de tal, de estar ahí. Y obviamente conmigo me dan la mejor cara y obviamente, porque ellos mismos lo dicen, pues ya cuando se dan la media vuelta, pues obviamente tenían sus propias, ¿sabes? Sus propias batallas y conmigo siempre mostraron lo mejor. Hicieron que yo me ocupara en lo que me tenía que ocupar, que era salir adelante. No digo que me lo pusieron fácil, pero yo siempre me sentí agradecido por eso, por estar ahí y tener siempre como una razón. Pero también, Jesse, yo creo que sí, evidentemente, como dicen, tienes que adaptar tu casa. Yo me acuerdo que en ese entonces en el hospital, cuando llego aquí al Instituto Nacional de Rehabilitación, no voy a generalizar porque hay doctores muy buenos y todo, pero a veces sí te da coraje cómo hay personas que no tienen ese tacto y aparte que una persona con el mismo diagnóstico puede reaccionar de manera diferente, no puede ser tan contundente, ¿no? Porque pues al final hay cambios, va avanzando la tecnología, el cuerpo de cada uno. A mí el que era el jefe de neurología de aquí nunca me tocó, me había mandado a hacer un aparato largo, me dijo que adaptara a mi casa, que iba a estar en silla de ruedas toda mi vida y que prácticamente me resignara. Yo me acuerdo que una vez que estaba aquí en el hospital, mis papás justo salen una junta con este doctor en ese entonces, cuando estaba yo en la cama, y, pues ahí medio tenía contracciones en las piernas, y llega el doctor y, bueno, llegan mis papás, obviamente, pues, por más que intentaban disimularlo, pues era evidente que obviamente no están bien, y yo les dije, ¿qué pasó? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Y no me querían decir, evidentemente, no me querían decir, que qué les dijo. Y ya no se suelta a llorar mi mamá, me dice, pues que no vas a volver a caminar, que ya le tengo en la casa. Y yo le dije, ah, que diga lo que quiera, yo voy a salir de aquí. No sé, tuve como que siempre una convicción en la mente de voy a hacer todo lo que esté en mí, pues por ellos, pero también por mí. Y sin duda una persona que me hizo cambiar el chip, que no es, fue un cubano con el que fui a terapia muchos años, que en paz descanse, ahorita Jorge Nápoles, pero él me dijo esta famosa frase que le hemos escuchado seguramente de tu rehabilitación empieza desde acá arriba. Si estás bien acá, va a salir. Y eso es como en general, ¿no? Para la vida hemos escuchado todo este famoso el poder de la mente, ¿no? Y fue con él, pero él también me dijo algo muy curioso y muy cierto y muy crudo, pero es real. Como te digo, yo me he sentido siempre muy agradecido por la familia que tengo, por los amigos. Tengo un ejército de amigos que fue impresionante desde el día uno cuando me pasó, ¿no? Me siento muy agradecido, en ese sentido. Pero al final me dijo algo Jorge, me dijo, Alonso, está muy bien toda la fe que tengas allá arriba, tus amigos, tu familia, la gente que te quiere. Pero al final de esto estás tú solo, porque ellos se dan la media vuelta y continúan con su vida. Ellos no pueden hacer más que obviamente estar ahí presente, pero si tú no decides hacer nada por ti, por obra del Espíritu Santo, lo que sea, no vas a caminar, no vas a salir, no vas a dejar la silla de ruedas, no vas a, ¿sabes? Entonces, pues sí, yo creo que fue una persona que me metió eso. En general todo ha ayudado, creo, pero esta parte que pues uno debe de salir porque uno al final convive 24 horas con uno mismo, ¿no? Y uno debe empezar de esto de caerse bien también, de abrazarse, de aceptarse tal cual, porque pues, claro que entras en una especie luego de evasión, ¿no? De este tipo con la discapacidad que no gustaría, pero pues
pues es real. O sea, sí me siento muy agradecido, muy en general por todo el entorno que me rodea, pero al final, pues lo vi como una forma muy práctica. Pues tengo que hacer todo lo que esté en mí. Wow, y me encanta esto que dices, que al final de cuentas es una decisión, porque dices, decidí que iba a hacer todo lo que estuviera en mí para poder salir adelante. Me encanta esto que le dices a tu mamá, él puede decir lo que quiera, pero yo voy a salir adelante. Esa parte de tu historia, Alonso, me parece otra vez muy única, porque, bueno, normalmente eh, en cualquier situación complicada, como que vienen estas olas hacia abajo que, por supuesto, quiero pensar que tuviste tus momentos duros, pero en general tu común denominador durante todo este camino fue el haber decidido hacer lo que tenías que hacer para salir adelante. ¿De dónde salía esa fuerza, Alonso? O sea, ¿de dónde salía esa fortaleza interna para entender que solamente tú podías hacer la diferencia? Que obviamente me encanta, como te lo dijo esta persona, por supuesto, la red de apoyo es importantísima para que te estén acompañando, pero que al final de cuentas, el que hace la diferencia es el que está en la situación de la cual debe salir y para eso hay que poner todo el empeño, porque por más red de apoyo que tengamos alrededor, si la persona no decide tener la fuerza que tú has tenido y hacer lo que se tiene que hacer para salir adelante, pues no, es imposible lograrlo. ¿De dónde sale esa fuerza? O sea, ¿qué le pudieras decir a la gente que hoy nos está viendo o escuchando que necesita decidir hacer algo para salir adelante? ¿Cómo lo entiendes? ¿De dónde sale y qué consejo les puedes dar? Claro, Jessy, dime, me gustaría decirte como la palabra mágica o qué fue lo que me hiciera, pero realmente te digo, como que lo vi muy. Yo lo veía mucho como de un día a la vez, de justo hacer, de cada día lo que podía hacer tantito, y yo festejaba mis logros, aunque fueran pequeños, ¿sabes? Yo me acuerdo justo, te digo, estando en rehabilitación todavía, yo ya podía doblar mi pierna un poco, o sea, doblarla, ¿sabes? Cuando estaba acostado en la cama de manera voluntaria, cuando el diagnóstico me habían dicho que no había manera de eso. Entonces yo me acuerdo esto cuando estás en el hospital y llega esta famosa visita de doctores que te rodean en la cama como si fuera ya de su número, tal. Mira, aquí estamos hablando con sección medular completa, tal, tal, y yo a propósito como que doblé la pierna. Y me acuerdo que el doctor dice, miren, por ejemplo, esto es un reflejo, y les dije, no, esto no es ningún reflejo. Ya enseñé, ¿no? O sea, lo que voy es que no es que yo me desafiaba, pero yo creo que era más, yo creo mis ganas por decir, voy a hacer realmente que esto, obviamente no sé, no nada más es con ganas, pero es por decisión. Yo sí tenía, yo creo como que lo tengo muy claro desde el principio en mi cabeza. No sé qué fue, pero dije, un día a la vez, si hoy estoy haciendo esto, mañana puedo hacer algo. Yo lo que pues, podría humildemente recomendar así es que siempre hay muchas cosas por hacer por nosotros, muchas. Desgraciadamente a veces nos damos cuenta de nuestro verdadero potencial en situaciones adversas, ¿no? Ahí es cuando uno a veces se da cuenta de su potencial, pero es real que lo tenemos y no quiero decir un porcentaje, ser injusto, más justo o injusto, pero yo sí estoy digo que en un alto porcentaje la decisión está en nosotros. Es la cuestión de hacer primero, pues todo lo que está en nosotros. A veces, por ejemplo, te voy a poner rápido un ejemplo, y si yo en ese entonces, pues no podía caminar, entonces, pues me tenía que arrastrar a veces, literal, arrastrarme, ¿sabes? Yo a veces uso esta frase luego en las conferencias de arrástrate si es necesario, porque es una palabra que está como descontextualizado, más bien tiene como un significado un poco negativo, ¿no? De arrastrarse lo utilizamos para, no seas arrastrado con tu novia, no sé, tal, 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 pero es como salir de esa zona de confort un poco. Yo en ese entonces, si tenía sed, pues estaba muy cómodo hablarle a mis papás, decirle, papá, me bajas el agua o tal. Pues yo tenía sed a las 2 de la mañana o lo que sea, pues tenía que resolverlo. Entonces a veces literal me tenía que ir arrastrando y al final pues se me quitaba la sed, pero porque tenía que, o sea, no era el camino el que yo estaba acostumbrado a hacer, ni el más cómodo, pero a veces era como de eso. Claro que entras en una nueva vida y es como reinventarte de alguna manera, ¿no? Pues, tú vas conviviendo, te das cuenta con eso, te vas, pues yo te digo, te vas como a veces desafiando. Yo sí, sin duda alguna me ha ayudado, te digo, el tema de que pues, siempre había hecho ejercicio, entonces la exigencia física no era tema, pero lo cañón también cuando te enfrentas a esto es con el mundo de afuera, ¿no? El real es el que está allá. Ese es
el que realmente te reta, el que realmente te enfrenta, el que realmente te pone. Entonces, pues yo lo hacía como de esa manera, es decir, un día a la vez podía hacer esto, el otro también, y no pasaba nada si un día quería, pues, la verdad, mentar madres y quería, ¿sabes? Quejarme, gritar, pero sé que hay un día siguiente, ¿no? Que a veces algunos no tienen esa oportunidad, pero yo decía, se vale hoy también porque es liberal, pero al final tengo que hacer todo lo que esté en mí y yo simplemente así lo vi. Wow, no, no, y acabas de decir cosas increíbles, el reinventarte, el salirte de esa zona de confort, el arrastrarte si es necesario, el poder entender que hay un día más. Qué increíble esto que me dices, Alonso, porque eso habla de que eres un hombre con mucha esperanza, que eres un hombre que está otra vez buscando el cómo sí, el vivir. Y tienes varias frases que a mí en lo personal me han llamado la atención. Voy a leer una que dices tú, haz primero lo que está en ti, ya después te quejas. Y luego hay otra que dices que también me parece increíble, donde dices que la discapacidad más fuerte es la que tú mismo te pones. Si yo junto estas dos frases, haz primero lo que está en ti, ya después te quejas, y la discapacidad más fuerte es la que tú mismo te pones. ¿Cuál crees tú que es la clave para liberarnos de las discapacidades autoimpuestas, que muchas veces tienen que ver con la queja, que muchas veces tienen que ver con el no querer arrastrarnos, que muchas veces tienen que ver con el no querer dar todo lo que está en nosotros, el decidir rendirnos? ¿Cómo crees tú que nos podemos liberar de estas discapacidades autoimpuestas? O sea, ¿cuál crees tú que en este camino que tú has recorrido, donde has visto pues demasiadas situaciones en tu persona que te han retado, que te han hecho reinventarte, que tienes hoy las credenciales para decir, yo lo hice y sé cómo y puedo hablar desde esta experiencia? ¿Cuál crees tú que es la clave para liberarnos, ¿no?, de estas discapacidades que nosotros mismos nos ponemos a través de las quejas, a través de no querer reinventarnos, de no querer arrastrarnos y de no querer salir de nuestra zona de confort? Y sí, como tú bien dices, a veces no sé si como que dejamos llevar, ¿no? En general por todo pues, no sé, entre todo el rush que, pues, sí, este tema, no digo que en general, pero este tema de, a veces de la aceptación de los demás, ¿no? De que estamos, entonces te dejas llevar en general. Pero, pero yo digo que, es que en ese sentido a veces es muy cómodo como echar culpas, ¿no? Yo evidentemente, por ejemplo, yo podía echar culpas a decir, puta, ¿por qué si yo no lo merecía? Yo me considero una persona sana, una persona, pues digo, que no fumaba, no tomaba, no iba manejando, ¿sabes? O sea, como cuando tienes la culpa, ¿no? Que yo no lo merecía, porque a mí, porque otras personas, pero no logras nada, simplemente te tiras la cabeza y ya. Yo digo que estas antipuestas, como por eso te decía hace un momento, en nosotros sí está hacer ese cambio de chip y a veces puede sonar algo muy, muy romántico, muy tal, pero creo que sí nos falta abrazarnos un poco, en realidad. Nos falta vernos realmente, esa terapia muy básica, el espejo, de vernos, de reconocernos lo que hemos hecho. Si fue un mal día, bueno, lo que sea, siempre hay cosas buenas, yo creo, siempre. Y ojo, no soy de estos de que soy el del club de los optimistas y que todo es maravilloso, porque no, la vida es canija, también te tira y se encarga de volverte a pegar en el piso, pero también digo que eso nos falta un poco, primero abrazarnos, más que estar buscando la aceptación, todo, abrazarnos, ver y realmente descubrir, o sea, no es descubrir nuestro potencial, pero sí darnos cuenta primero, lo que somos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, yo creo que a veces más exigente en todos los sentidos, en que dependemos muchas veces de hasta de un like, por ejemplo, ¿no? Ahorita en redes sociales, de aceptación y al final y es pertenecer. Y obviamente a mí cuando me pasa eso, digo, puta, te voy a ser muy sincero, claro que al principio yo lo evadía de alguna manera, ¿no? Yo tenía siempre la mejor actitud, venía personas a verme a mi casa, siempre tenía casi casa llena y tal. Y ya, pero siempre yo estaba de pants, siempre estaba de pants, y a lo mejor es una especie de depresión disfrazada porque yo estaba muy cómodo acá. Hasta que una vez un amigo, justo el que me dice, "Hey, vamos por unos tacos", le dije, sí,
pídete unos tacos. No, 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 ¿cómo crees? Vamos por unos tacos. Y lo que sí, el mundo real está afuera, el que te juzga, el que te ve, el que tal. Y era la primera vez que salía y me tenían que cargar. Ya después, si quieres, entraremos en este tema de la cultura de la discapacidad en México, ¿no? Que es un tema también. Es entonces como me tenían que cargar, nos estacionas en un lugar especial discapacitados y no me quería dejar el cuate porque decía que estábamos jugando, pensó que estábamos jugando y que me estaban cargando porque nos veían jóvenes, bla, bla, bla. Y entonces hay mucho tema, yo creo que de esto también, ¿no? De de qué tanto también nosotros como que permitimos eso, ¿no? Porque al final te digo, si uno se deja, si uno se deja llevar y uno está continuamente buscando ese tema pues, de aceptación, de pertenecer o eso, pues al final nos damos cuenta que estamos satisfaciendo más bien como otras personas, ¿no? Y nos estamos dejando nosotros de dar mucho sentido. A mí, claro que no podía evitar esto que cada vez que salía me voltearan a ver como raro, pues con alguien con una andadera, a lo mejor están acostumbrados a ver más a personas mayores, pues los niños que son las más inocentes, los que se te quedan viendo así, que decían yo creo que este juguete cuál es, o no sé, tal, o sería con el scooter, pero yo siempre lo veía así, Jessy, si yo permitía que una mirada como esa me iba a afectar ya el resto del día, pues ahí sí otra vez vamos al tema, la decisión, esa decisión estaba en mí. ¿Sabes? Porque una persona me podía ver raro, me podía ver con mola, me podía ver feo y ya, pero él seguía con su vida. Y a lo mejor con esa mirada para mí es suficiente para no querer volver a salir nunca de mi casa, ¿no? Pero eso es eso, al final digo, esa persona no va a volver a ver y yo tengo que ver totalmente pues por mí, antes que a los demás. Entonces, así, o sea, así. Y lo resumo en abrazarnos a nosotros mismos, o sea, hay que abrazarnos a nosotros, ¿no? Más que estar solamente buscando esa aceptación de la que tú hablas, Alonso. Pero me quiero regresar un poquito como a esta parte cronológica, porque hoy vemos a este Alonso, pues que mueve sus manos, que se desplaza, que otra vez desafió todos los pronósticos. ¿Cómo lograste pasar del 2007 al 2025, a lo que vemos hoy en el 2025? O sea, ¿qué tuviste que superar dentro de ti? O sea, ¿cuál fue como la lucha más silenciosa que has tenido que librar contigo mismo para poder ver al Alonso de hoy, 2025? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo lo lograste? ¿Y cuál es esa lucha de la que más orgulloso te sientes de haber librado? Híjole, sí, hay muchas, la verdad. En ese momento, cuando, como te dije, el motivo por el cual fui a Estados Unidos fue para hacer el curso de inglés, ¿no? Por ejemplo, para pasarlo. Y me acuerdo que a raíz después del accidente, hace cuenta, a lo mejor sin querer yo buscar culpables o inconscientemente de poner a alguien de mi prima que iba manejando, tal, dije, bueno, pasa. Como que hace cuenta, le vi como la cara de villano a la razón por la cual fui a Estados Unidos, que eres inglés. ¿Por qué te pongo este contexto? Porque obviamente al final ni terminé el curso. Y entonces cuando ya regreso acá, bueno, pasa el accidente, mi prioridad obviamente se vuelve mi rehabilitación, ¿no? O sea, dejé interrumpido ese año de carrera que me faltaba. Y yo no quería enfrentar esto porque al final necesitaba el inglés, por más berrinche que hiciera, necesitaba volverlo a hacer aquí en México. Entonces me acuerdo que lo veía que no, no quería, no, que lo evadía, hasta aquí dije, va, soy una persona, creo que con convicción cuando, o sea, estoy como, doy los dos pasos seguros, ¿sabes? Que también he aprendido que en esta vida también se vale arriesgarse y ser aventado, pero soy alguien que si me mentalizo, ¿sabes? Lo hago. En ese entonces dije, tengo que regresar esto ya, ¿para qué le doy más vueltas? Y que regresé a acabar la carrera, regresé a acabar a hacer el examen de inglés, que me fue muy bien, acabé la carrera, hice la especialidad después. Todo esto te pongo en contexto porque, por ejemplo, a mí me encanta hacer ejercicio, iba al club y obviamente el tema pues cuando pasa el accidente y yo después ya quería regresar al club, pero iba a regresar como otro Alonso, ¿no? Y me iba a encontrar otra vez las mismas miradas de personas que me iban a ver diferente y tal, pero yo dije, tengo que regresar, no puedo, o sea, me estoy haciendo más daño yo por el que no hacer cosas para que si no me vean y tal, y yo al final estoy dejando de hacer lo que está acostumbrado a hacer, que no va a ser como antes, evidentemente, pero eso no quiere decir que está totalmente cerrada la puerta, ¿no? Entonces,
he pasado como, por eso regreso como al día una vez, un día a la vez, que esas conchas o pequeños pasos, pero firmes, es lo que me he mentalizado siempre a hacer. Y han pasado obviamente muchas cosas. Obviamente, claro que me ves, pues sí, trato de mostrar siempre esta fortaleza, la resiliencia, ¿no? Que parece que viene intacta cuando pasan situaciones así, que no es fácil. Pero también, como te digo, soy persona. Alguna vez un terapeuta también que me ayudó mucho me dijo, Alonso, está muy bien de ser fuerte todo el tiempo, pero ríndete en el buen sentido también, ¿sabes? O sea, cargar a veces trae muchas cosas, trae presiones. Obviamente, pues siempre transmito de fortaleza a mis amigos, mis todos, trato de ser. Pues soy tal cual natural, como te digo, a mí me ha chocado siempre que a raíz de esto me vean como con lástima, con condescendencia, como, ¿sabes? He sido tal cual, he sido hasta, me volví, creo que yo soy una persona en general como seria, creo que a raíz de esto me volví hasta más sarcástico, a convivir con los problemas, pero al final no ha sido fácil, así que todos a lo mejor los que se acuerdan y me relacionan jugando fútbol, pues me veían una andadera y decían, bueno, pero ¿qué? Ya vas a salir, ¿no? Porque pues, te ven a lo mejor pues bien dentro del que cabe, no físicamente, pero claro que hay batallas internas muy fuertes. Un tema de una lesión medular no solo involucra el tema de movimiento de piernas, ¿no? De tema de sensibilidad, hay muchas cosas que no estás preparado, ¿no? Como tema, te afecta mucho tema de organismos. Digo, yo agradecí dentro de lo que cabe que fui como rompiendo ese diagnóstico de lo que era inicialmente, pero te afectan muchas cosas, ¿no? Pierdes, tienes inseguridades. A mí el tema, yo tuve que usar la sonda mucho tiempo, ¿no? Ese tema de hacerme cateterismos, imagínate algo que no estás preparado, tema de esfínteres, hay muchas cosas que no, ni te vienen en el manual ni nada, y obviamente muchos, ¿no? Y tienes que convivir con ellas, y claro que son fuertes, pero yo lo veía siempre como, convive con ellas, ya se puede, abrázalas ahorita, pues resuélvelas y ya, o sea, han sido, la verdad, sí ha sido un trabajo, no te diría como que fácil, de que le agradezco la vida, ¿porque no? Pero sí ha sido al final de decisión, de nunca he tirado la toalla, eso es una realidad, no siempre he sido necio, soy necio en general, que sé que ningún extremo es bueno eso de ser necio, pero para este sentido sí, ¿no? De no dejarme, de yo ver el cómo sí, como decías, esto es al final de que sí es un tema de decisión de qué haces con eso que tienes, pero me han tocado pues, situaciones también, obviamente adversas, que uno a veces no se espera, pero trato de ser como alguien que resuelve, ¿sabes? En el momento, en lugar de frustrarme o tal, veo cómo puedo hacer o lo que esté, a lo mejor si no me gusta tal, o sea, si en el momento, por ejemplo, yo pues, no podía caminar mucho o los escalones y tal, yo también he aprendido esto que no pasa nada con alzar la mano y decir, oye, ayúdame, ¿no? Y a veces creo que eso se nos olvida en general. Cuando estamos pasando, decir, oye, échame la mano, oye, cárgame, aunque sea de aventurera y ahí para subir unas escaleras, pero falta eso a veces también, no pasa nada el ser vulnerable y alzar la mano y decir, necesito ayuda o ayúdame en este sentido, ¿no? Creo que es algo en general que a veces como que uno pierde porque piensa que todo el tiempo la misma sociedad te exige hacer fuerte, fuerte, fuerte y no te pueden ver derrumbarse, pero no, yo también me tuve que rendir en el buen sentido para quitarme cargas, quitarme culpas. La terapia emocional que es sin duda también psicológica, que es clave. Yo al principio estaba muy dedicado a la física, terapia física, a la cual estoy también bien agradecidos con los terapeutas que he estado en general, pero descuidas esta otra parte, ¿no? Y al final lo mío pareciera que es simplemente está nada más centrado en la parte de física, ¿no? Tienes que recuperarte tal, y lo otro también, ¿no? Lo dejas de lado y es una parte fundamental como ser humano y creo que te tienes que regalar a veces eso también, decir, estoy mal de acá, necesito atender y es sanar, al final creo que es sanar. Entonces yo te puedo decir como un resumen de todo este tiempo, del 2017 al 2025, pues he sido un paso a la vez. He sido, si hoy no se puede, me frustro, bueno, mejor mañana sí, y es sanar, y sobre todo yo me tengo que proteger mucho, ¿sabes? O sea, como conmigo, tengo que tratar de estar yo lo mejor obviamente posible, porque a lo mejor puedes dar una cara así fortaleza y por dentro pues te estás cayendo a pedazos, ¿no? Wow, y qué importante que digas esto, Alonso, te agradezco que muestres también esta parte vulnerable, porque sí, qué importante es entender que no siempre estamos contentos, fuertes, felices, sonriendo, que en el proceso de la vida, independientemente de lo que estemos viviendo, en cualquier situación de la vida, también hay lágrimas, también hay caídas, también hay sufrimientos,
también hay dificultades, pero eso es parte de vivir. Y a final de cuentas creo que el que tú eliges y decides vivir y tratar de hacer todo lo que está en ti, no significa que estás exento de toda esta parte de dolor, ¿no? Que siempre decimos que cuando la vida nos rompe, también nos revela, ¿no? O sea, cuando la vida te rompe, también te enseña cosas que no sabías que existían, a lo mejor muy luminosas, pero también muy oscuras, ¿no? Y son experiencias que cuando van pasando nos ayudan a evolucionar, a entender, a aprender y nos hacen que partes de nosotros mueran y que partes de nosotros nazcan, ¿no? A partir de esas situaciones. Para ir cerrando, Alonso, en tu caso, ¿qué murió en ti y qué nació en ti antes y después del accidente? Híjole, ¿qué murió? Pues la verdad digo, en ese momento sí murió mi sueño de ser futbolista profesional, ¿no? Que a lo mejor, pero tenía que, pues sí, te digo, asimilarlo y te digo, lo vi como de una forma también lo más práctica porque dije, en ese momento cuando me volví a acercar a una cancha de fútbol en las silla de ruedas fue algo difícil porque el olor simplemente del pasto que te llega, pastito mojado y que no puedas estar ahí es fuerte, pero yo también lo dije, a ver, ya por eso tú estás limitado y ya no, va a querer significar que ya no regreses a ver partidos, si es algo que te gusta, ¿sabes? Entonces, sí, por esa parte, pero todavía le agarré como también más cariño de lo que se podía, ¿sabes? Pasión, ¿no? Dejé que me consumiera la desilusión de no poder ser en ese sentido. Pero yo te puedo decir que más que morir cosas, sí fue como reinventarme y crecer o multiplicar las cosas, otras cosas que a lo mejor tenía muy ocultas como virtudes y se exponenciaron al 100, ¿no? Las ganas obviamente de vivir, siempre dicen que uno debe, pues, de agarrarse a algo, ¿no? Como te he dicho, que a veces no sabemos cómo podemos estar impactando de manera positiva a personas que están a nuestro alrededor. Yo te puedo decir algo, mira, a mí en el momento cuando pasa entre todo el accidente, que yo sabe que está mi hermana al lado, mi hermana le pudo haber pasado algo, afortunadamente nada. A mí originalmente, te digo, cuando me dan el diagnóstico inicial, que no iba a poder caminar, no iba a poder mover las piernas, iba a tener que usar una sonda, iba a tener ¿saben? No saben si hasta temas que te digo de tener hijos, etcétera, de familia, bla, bla, bla. Mira, yo te puedo decir que eh, mi hermana, bueno, ahorita tengo la decisión de ser padrino de mis dos ahijados, ¿no? Que son mis ángeles, son Luke y Sebastián, que tienen 4 y 6 años. Y yo cuando los vi, cuando nacieron, dije, yo no sé por qué dicen que lo hubiera, no se conjuga, pero a lo mejor si ya pasado mi hermana nunca los hubiera conocido, ¿no? Y para mí son mi recarga de pilas de las más importantes que tengo el día con día. Y son los que son el amor más puro, el amor más desinteresado que tienes. Y ellos son los que me han hecho todavía cada vez más fuerte, ¿sabes? Entonces yo digo, vale la pena, claro, por esto. Y en general puedo hablar, como te digo, de muchos amigos que han estado presentes, que no se han ido, en general del fútbol, de la escuela. eh, y también contigo, la vida pues es que es de todo, y dijiste algo muy cierto, o sea, al final la vida me ha puesto muchas cosas. Claro que me he enamorado también, me he desilusionado todo, pero al final así es la vida. Al final, si la vida me pregunta, ¿prefieres vivirlo o no vivirlo? Va a preferir siempre vivirlo, ¿sabes? Entonces, pues claro que me he enfrentado con cosas que uno no está esperado, que necesitas resolver, pero yo he visto más crecimiento en muchos sentidos, tanto de mí como pues para poder aportar a los demás. En este mundo cada vez es más, híjole, no es generalizar, pero vivimos con tanta tensión a veces, el día a día, pues están enojados todo el tiempo. Yo pensaba que la verdad, a cierto punto, cuando fue la pandemia, nos iba a dar una especie de cachetadas, pues decir, oye, pues ahí nos damos cuenta de lo vulnerable que podemos llegar a ser, ¿no? Y que yo creo que hoy en día no sabes qué persona está afuera que le puedes hacer cambiar en algo en positivo. Entonces, pues yo creo que sí crecieron más bien más cosas de las que murieron, Jesse.
Yo también, definitivamente yo también. Esa voz quebrada, esos ojos llenos de lágrimas y ese corazón tan vivo, porque no encuentro otra palabra, ese corazón tan, pues sí, tan vivo que hay en ti, me habla de un hombre que ha evolucionado donde el dolor ha sido maestro, como siempre sucede, ¿no? El dolor se vuelve maestro en las situaciones adversas de la vida, que muchas veces cuando estamos en medio de él, pues no lo vemos, no lo entendemos, pero cuando volteamos para atrás y vemos una historia como la tuya, Alonso, entendemos cómo un ser humano puede evolucionar en medio de una adversidad y cómo puede tener otra vez ese corazón latiendo tanto por las personas que están a su alrededor, por esos ahijados que deben ser muy afortunados también ellos por tenerte, por esta decisión que tú has hecho de compartir tu historia, por esta decisión que tú has tomado de seguir sonriéndole a la vida, de seguir abrazándote y sobre todo de seguir dando estos mensajes de inclusión, Alonso, porque tú hace rato nos decías que, bueno, que es todo un tema complicadísimo, ¿no? Allá afuera. Desafortunadamente vivimos en un país donde todavía no hay una cultura de la discapacidad, donde todavía no entendemos que las personas con discapacidad son tan capaces como cualquiera, ¿no? O sea, que una discapacidad no define quiénes somos, no define hasta dónde podemos llegar y que nos necesitamos unos a otros para que este mundo pueda girar como debe girar, para que este mundo pueda realmente ser lo que debe ser, para que pueda existir esa empatía, esas ganas de poder ayudarnos unos a otros, de poder aprender unos de otros. Y creo que tú, con tu historia, con el hecho de querer ponerla sobre la mesa, estás hablando de estos temas y estás impulsando estos temas y estás haciendo que este país podamos ver en personas como tú a estos seres humanos completos, a estos seres humanos vivos, a estos seres humanos que tienen muchísimo que dar y muchísimo que enseñar. ¿Qué le dirías tú a quien hoy nos ve y nos escucha si tuvieras que elegir una enseñanza, un aprendizaje que quisieras tú compartir con el mundo que te ha dejado toda tu experiencia de vida, Alonso? Sí, primero si me permites nada más como justo complementar lo que decías, que es Sí, algo muy real, el tema de justo de la discapacidad. A mí a veces me cuesta trabajo eso, asumir como ese término, ¿no? De decir discapacitado, porque automáticamente como que uno siente que ya te están quitando valor, dices, como quitar, yo decía, ¿ves por qué no es recapacidad? Te tienes que reinventar de alguna manera, ¿no? Y esto que dices que desgraciadamente, otra vez sin generalizar, pero yo creo que parte está en nosotros, es parte de nuestra chamba el no normalizar que hayan personas que, por ejemplo, se estacionan en lugares discapacitados, ¿no? Que lo vemos a veces muy normal. No, es que porque vengo a pagar rápido esto, yo creo que desde ahí sí es alzar la voz. En la medida que lo hagamos más, yo no sé, pues podemos tener miedo a cómo va a reaccionar, pero yo creo que desde ahí empiezan pequeños pasitos, ¿no? En este tema porque hay personas que sí realmente lo utilizan. A mí me pasó una sí experiencia fea hace aproximadamente más de un mes justo en el establecimiento en el Cosco de Polanco que fue un acto de discriminación terrible, pero bueno, el chiste es eso, no normalizarlo, ¿no? El alzar la voz siempre. Y bueno, yo qué puedo decirte, digo, no sé si estoy como para dar enseñanzas, pero yo esta parte de realmente creer, pero con trabajo también, ¿no? Como digo, esta frase de, si se quiere y se trabaja, se puede al final. Creo que es muy importante eso. Y como te digo, hay que sí, yo diría esta parte primero de realmente abrazar, ¿no? Aceptar si ese momento que estamos pasando, porque a mí no me gusta tampoco, como te digo, transmitir esto de que lo que me pasó fue lo peor, porque hay cosas mucho peores, o no quitarles valor a las otras personas, porque me ha pasado con cuates o con tal de, oye, no, no, es que yo me siento ridículo contándote mis broncas que traigo, cuando dije, no, no, es que no quisiera que tus broncas son menos, es lo que tienes en el momento, pero ¿qué va a hacer para resolverlas? Yo es eso, el realmente
sentarse, el poner como todo el panorama completo y ver a ver por dónde sí, a lo mejor la solución de este lado no me gusta mucho, pero al final ahí está, ¿no? O esta parte como decía, digo también en esta frase de no sé cuál sea mi visión en la vida, pero sé que estamos para encender la flama de alguien más, es real. A veces tú no sabes con quién puedes impactar, entonces yo trato por eso ser... Puta, cada vez que me levanto, pues tener la misma ilusión de poder caminar o por lo menos esto que de estar todavía, de tener familia que tengo, estar con la gente que me quiere y de ser agradecido, aunque sea ese día, tratar de ser la mejor versión posible afuera de aquí con las personas, el ser agradecido, yo creo que es mucho que a lo mejor esperamos que necesitamos como hacer demasiado y realmente lo tenemos nosotros al alcance, ¿no? Es lo que yo como diría o sería humildemente que nos demos cuenta realmente del potencial y que no temamos, o sea, al final contigo es real que vida es esta, es real que la vida sí te puede cambiar en cualquier segundo. Hemos escuchado tantas veces esta frase que te cambia, te resbalas, te pegas, pero es real. Y sí me es disfrutarla, es abrazarla, pero lo más importante es vivirla. Wow, lo más importante es vivirla. Me quiero quedar con eso, me quiero quedar con encender la flama de los demás, me quiero quedar con tu vulnerabilidad, con tu corazón vivo, con tu amor hacia tu familia, me quiero quedar con el amor hacia ti y me quiero quedar con ese abrazo que nos das a todos a través de tu historia, a través de invitar a reinventarnos ante cualquier situación que vivamos y entender que todos tenemos la capacidad de encender la flama de alguien más. De verdad, Alonso, ha sido un privilegio tenerte hoy en el programa. Pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a su mente me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás listísimo? Ok, ok, esperemos, sí. Empezamos. Empatía, Necesaria, familia, todo. resiliencia, Me podría ser también necesaria, pero diría fortaleza, lesión medular, inesperada, miedo, mm, presente, esperanza, diario, diario, pues ir diario. efecto inspiración. También era necesario o gran oportunidad. Él es Alonso Martínez, él es este hombre que hoy nos invita a encender la flama, que hoy nos invita a vivir la vida y que hoy nos invita a buscar siempre el cómo. Sí. Alonso, un mensaje final, por favor, para toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando. No, gracias, Jessica. Obviamente, gracias primero por permitirme estar aquí en el espacio y pues bueno, o sea, no simplemente agradecerles, espero que sirva de alguna manera a conectar en algo y cualquier cosa también, yo con gusto, como decía Jessica, también soy conferencista, también, no solo es por el hecho de hacer conferencias, también trato pues yo puedo ayudar en verdad a la gente también, independientemente, ¿no? Que tengas una conferencia, estén pasando, soy una persona que creo que sabe escuchar, que sabe empatizar también, entonces, pues, realmente lo que gusten contactarme, ahí estoy realmente y pues debo agradecerles en este espacio el escuchar y esperando que sigamos encendiendo la flamita. Así será, Alonso, de verdad que mil gracias. Yo de verdad que aprecio, valoro y agradezco enormemente que hayas levantado la mano y otra vez que hayas visto en Efecto Inspiración un medio para poder dar tu mensaje, compartir tu historia y yo te quisiera pedir que no te canses de hacerlo, que necesitamos escuchar estas historias porque el poder de nuestra historia
nos puede llevar a ser efecto inspiración. Así que de verdad, gracias por haber estado en el programa. No, gracias, Jessica. Yo, como decía en esta dinámica de preguntas, esto es muy necesario y se agradece a personas como tú que realmente contigo en este mundo que hay tantos contenidos de cualquier tipo, mente respetable, pero que haya esto también, ¿no? Una plataforma, porque al final nos demos cuenta que pues, son cosas importantes que, claro que podemos inspirar de muchas maneras y hay personas también afuera que están pasando por luchas diferentes y que vale la pena también escucharlas, ¿no? Ya me Entonces, hiciste el día, Alonso, el día, el mes, el año. Gracias, gracias, de verdad que sí por esas palabras. Sí, luchamos porque este sea un espacio donde la gente pueda encontrar esta conexión, encontrar inspiración y sobre todo encontrar ese potencial que está dentro de todos nosotros y que sea a través de pues, compartir quiénes somos, de compartir nuestras vivencias y de entender que todos podemos convertirnos en efecto inspiración. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. no, un placer. Gracias, Jessica. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.